¿Quién se lanza? Bueno, simplemente yo he hablado sobre nuestra actividad principal, que era cooperación al desarrollo, pero no he dicho que también hacemos educación al desarrollo aquí en España y que es donde igual a mí me toca más la parte comunicativa, que habría sido importante decirla igual en la presentación. Vale, has dicho una cosa, no has dicho otra y casi esa otra te parece que incluso tiene más que ver con la comunicación estratégica. Perfecto, más. Yo he dicho muy poco y de comunicación no he dicho nada y yo me he agarrado un poco a lo que tú has dicho de que sea un poco informal y menos mal que no he dicho otras cosas más chorras porque tenía en la cabeza un montón de pegos y como siempre me pasa digo me voy a callar los pegos. Mejor decir poco que decir de más indebido. Lo poco y bueno es mucho mejor que lo mucho y mediano. Lo poco y bueno es mucho mejor que lo mucho y mediano. Y esto tampoco es, esto es prueba y error, quiero decir, tampoco es para pillarnos, o sea, que no está mal hecho y decía, No, claro. se trata de eso, ¿no? No creo que haya sido nada chorra lo que has dicho. Ahora No. a responder a lo que te decía, ¿no? Pero bueno, ese es un primer análisis. Vamos a seguir con este ejercicio evaluativo y al final vamos a volver a hacerlo con todas las claves que nos quedan en el próximo rato. Que a mí esta pregunta que has hecho me ha hecho pensar, porque en estos momentos de presentación digo, voy a vomitarlo rápido porque no he venido aquí a hablar de mi libro y es un rollo que el resto de gente no me está escuchando y de repente es como, ostras, y esto es parte de nuestra estrategia de comunicación. Bueno, como que me ha hecho pensar en la importancia de estas cosas que, ya te digo, siempre en los cursos intento pasar lo más rápido posible porque me da la sensación que a la gente le aburre y ha venido a otra cosa, no a oírme a mí. Entonces, nada, simplemente... Muy no sé ni qué he importante. dicho, digo, pero bueno, para la próxima vez me lo pensaré una mijita más. Claro. Dos claves. Antes de hablar, pensar, siempre. Antes de hablar, pensar. ¿Eso cómo se hace? Pues con ejercicio, con prueba y error, con experiencia. Es decir, hacerlo una primera vez, intentarlo una segunda, una tercera y ya seguramente a la cuarta o a la quinta ya sabremos qué decir, porque ya lo habremos pensado antes. Si no, estaremos siempre en la pescadilla que se muerde la cola, es decir, siempre estaremos improvisando. Y nos da mucha seguridad saber lo que vamos a decir previamente. Casi siempre que nos pregunten en un medio de comunicación, antes de poner un post en una red social, antes de dar ok a un pequeño guión de un vídeo, etcétera, etcétera, casi siempre vamos a tener como mínimo unos minutos, como mínimo, si no en algunos casos incluso días, para invertir 5 minutos aunque sean, fijaros, invertir 5 minutos aunque sea en pensar qué es lo que queremos decir, qué es lo que se quiere transmitir. Y siempre veremos, si lo hacemos así, siempre podemos ver una coma, un acento, algo que sea estratégico y que se nos había escapado. Y le damos la vuelta a la tortilla. Muchas veces esa pequeña inversión de esos pequeños minutos es genial, porque vamos a hacer que nuestro mensaje sea mucho más fidedigno con lo que realmente queremos comunicar. Y esto lo enlazo con lo otro que comunicaba también ahora Maite, y es el tema de no vomitar. Otra clave que yo os invito a que os apuntéis por ahí. Casi siempre intentamos vomitar, ¿no? O casi siempre intentamos escupir. Estos dos verbos que suenan un poco feos, pero que creo que se me entiende, ¿no? Tenemos poco tiempo y entonces rápidamente intentamos decir mucho y además a lo mejor a veces estamos nerviosas o no nos apetece o esto no va conmigo, entonces lo digo rápido o lo digo de carrerilla y se acabó. Yo por lo menos lo he dicho, ¿no? Y si le llega a alguien, pues perfecto, ¿no? Este tipo de comunicación es súper habitual y en las ONG tradicionalmente, ¿no? Desde los años 90. Lo que pasa es que en los últimos años estamos intentando cambiar esta película. Más cosas. Yo, si no he pensado en el momento que tenía que presentarme, es porque de alguna manera primero he intentado que me ubiquéis dónde, cómo y para qué respiro. Y después, en todo caso, con el tiempo, con la comunicación, con el entendimiento, con nuestro diálogo y nuestro debate, llegar a la conclusión de que estoy
bajo la responsabilidad de representar a un grupo bastante numeroso de gente y de entidades y de inquietudes. A mí me ha parecido bastante acertado, Juan. Y además date cuenta que dentro de la pregunta ¿quiénes somos? Estamos nosotros, estamos nosotras. Es decir, que no solo hablamos de ese concepto inmaterial que hay detrás de un logo, sino que detrás de las entidades lo que somos personas. Y en este caso en concreto, además, es que nos hemos presentado y yo os he pedido que me digáis también algo de ustedes. O sea, que habéis respondido a la pregunta. Así que en ese caso, chapó, al menos es la impresión que a mí me ha dado, ¿no? Más cosas. Bueno, pues en mi caso, muchas veces cuando, digamos, intento llegar a la gente, no utilizo la estrategia ni nada. Como el equipo que tengo, no mayormente, sino que hay una serie de ideas y confío un poco en mí, la que yo digo más o menos se lleva a cabo. Pero no lo hago desde la estrategia, lo hago desde un análisis personal de lo que nos rodea. Más o menos coincidimos así y más o menos vamos acertando, pero no lo hago desde el punto de vista estratégico. Por eso en ese tema de la estrategia estoy un poco verde, porque a lo mejor lo mío no es intentar competir, sino que la idea que yo quiero es pensar que llega al número de más gente de la mejor forma posible. Hay un concepto que va a salir ahora, Gregorio, y es la sinceridad. La sinceridad va unida a la transparencia. No hay una estrategia buena de comunicación, no hay una buena campaña de comunicación, por ejemplo, ni una buena acción de comunicación, si no es sincera, si no es transparente. Y esto no es, una vez más repito, como decía antes en otra cosa, no es un capricho de este formador ahora mismo que os está hablando, de Isaac Sánchez, sino que es ciencia pura y dura, o sea, que está más que testado y demostrado, ¿no? Entonces, esa sinceridad y esa transparencia es fundamental para tú tener claro los mensajes. Detrás de eso prácticamente está mucho de lo que hay de estrategia. A veces la palabra estrategia nos da un poco de miedo, porque nos parece como algo demasiado creativo, demasiado alejado, demasiado complejo, demasiado profesional. Y la estrategia no es más que pararse a hacer ese diagnóstico y a pensar bien qué quiero decir, cómo, a quién, dónde y en cada momento, usando bien el canal que quiera usar. Poco más, con sinceridad y con transparencia. Lo que pasa en ese sentido es que cuando hay dinero detrás, quieras o no, tienes que hacerlo muchas veces rápido y esa presión, quiera o no te hace ser lo más creativo posible, ¿no? Pero vamos, eso se controla un poquito. Vamos a tener, sí o sí, y esto lo estaréis pensando, de hecho alguno ya me lo ha dicho antes, vamos a tener a veces problemas. Va a haber gente del equipo que esto no lo entienda. Y algunos de ustedes pensarán, bueno, porque vaya a la formación esta otro día y a mí me deje tranquila, ¿no? Pero esto es una realidad, no todo el mundo tiene esta visión de lo transversal, lo horizontal, lo estratégico que es la comunicación. Entonces, bueno, a veces tendremos que intentar convencer, pero es que incluso a veces no lo lograremos. Entonces, a lo mejor incluso puede haber alguien, un compañero o compañera, que de hecho tenga incluso a lo mejor un puesto importante de dirección y de toma de decisión y nos eche para atrás esta idea, ¿no? ¿Qué idea? Pues la de pensar antes de hablar, la de que el mensaje en esta campaña, en este día, sea un poco más estratégico, o esta que hemos comentado, a la que yo os invito desde ya, que en este otoño os pongáis como objetivo claro, después de esta formación, de este módulo conmigo, tener este diagnóstico, si es que no lo tenéis ya, con el equipo, sentándoos en una mesa y dejándolo por escrito, ¿no? Y después dándole utilidad y que sea realista. Así que, pues sí, os vais a encontrar problemas a veces y esto que te decías tú del dinero, Gregorio, es una realidad y a veces pues el dinero aprieta o el financiador quiere una cosa y hay que hacerlo así y no siempre las cosas pueden salir perfectas, ¿no? Pero tener esta visión de conjunto estratégica de la comunicación siempre va a ayudar. A lo mejor no sale perfecto como queremos, pero seguro que algo suma, ¿no? Más cosas. Sí, por parte mía, Manuel, quiero hacer unas observaciones. De alguna manera, en todo grupo de acción social pues, hay mucha diversidad. Cada persona tiene roles diferentes, tiene perfiles, tiene actitudes, tiene objetivos, tiene visiones que son diferentes, por ejemplo, a las que yo he expresado.
Entonces es muy interesante, muy importante buscar una visión común. Eso exige un compromiso para dialogar, para aclarar, porque es muy importante para poder avanzar y llevar a cabo cualquier iniciativa y proyecto. Luego otro tema es las relaciones que tenemos con lo que entendemos el poder, sea el poder de las instituciones, que son las que están dirigiendo temas importantes, la salud, la educación, la gobernanza local, etc. Entiendo que el poder tiene que dialogar con los sentires, los haceres y los saberes de las personas y de los grupos. Si no conseguimos eso, pues entonces siempre habrá un conflicto ahí, latente, que yo observo constantemente. Y luego otro tema sería cómo llegamos a aquellas personas que de alguna manera trabajan, aquellos funcionarios de instituciones que he indicado antes, cómo conseguimos comunicarnos con ellos para que verdaderamente desde esas instituciones se hagan cambios con una visión comunitaria, de vida alternativa, etc. Nada más. Muchas gracias, Manuel. Sobre esto último que acabas de decir, voy a comentar una cosa y te voy a también dar un feedback a lo que acabas de decir con la siguiente diapositiva, ¿vale? Pero permíteme que acabemos con esta y te respondo. Y con respecto a lo otro que has dicho, lo primero, sin duda, hoy día hay muchas opiniones y estamos en un tiempo de diversidad y es en el mundo en el que estamos y esa diversidad siempre ha sido así y hay que entenderla. Muy importante, la resiliencia y el consenso. Resiliencia y consenso llevado a la comunicación. ¿Por qué? Porque a veces en estas pymes, digamos, en estas pequeñas realidades de entidades sociales, algunas de las cuales estamos aquí representadas hoy, pues esas personas, como tú bien decías, que tienen cierto poder, que nosotros a veces podemos ser nosotras mismas, caemos en la tentación de hablar de más o de tirar el tema para nuestro terreno y de confundir el para de mi entidad con mi para, ¿no? El objetivo de mi entidad con el mío. Y estos personalismos que a veces se hacen hasta con buena voluntad son un problema porque se alejan de la estrategia comunicativa. Entonces, consenso para llegar a ese acuerdo previo del que hablabas tú ahora, de, oye, saber qué vamos a decir, estar de acuerdo y ir a ese acuerdo de mínimos y defender esa idea y ser resilientes y también empáticos a la hora de tener en cuenta que somos parte de un todo. Esto lo relaciono con otra cosita más que también aporto, por si alguien se la quiere apuntar también, y es que en redes sociales, esto lo veremos en la siguiente sesión, pero hay que ser realistas. Las redes sociales es un bar, y lo veremos en la siguiente sesión. Es lo mismo que un ágora, que una plaza de pueblo, que un bar. Y hay que tener personalidad y hay que tener sinceridad y carácter. Y ahí sí que nosotros nos podemos desfogar en la medida de... ¿Eso qué te pasa? ¿Qué? Que tienes la boca llena. Hola, creo que hay el micro abierto. Perdón, sí, disculpe. Nada. En la medida, decía, de que nosotros queramos y podamos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que tengamos una red social si queremos y nos dé la gana y podamos comunicarnos de forma responsable dando opiniones concretas nuestras. Y eso es paralelo y totalmente compatible con a lo mejor otro perfil corporativo que sea el perfil institucional de la entidad en la que trabajemos. Incluso a veces a lo mejor da la casualidad que incluso somos nosotros los que llevamos esa red social. Pero esto es muy importante para no confundir una cosa y con la otra. A veces se confunde demasiado y a veces caemos en el error de pensar que es que no se puede ir por otro lado. Tú no puedes tener tu propia opinión, no puedes... En la inmensa mayoría de los casos eso no es así. Tienes que separar eso, ¿no? Y la gente tiene que tener la libertad de poder seguir llevando su vida y sus opiniones. Y a veces las opiniones serán dispares a las que la entidad con la que tú trabajas y que te apasiona, pues está llevando a cabo y dice una cosa que, bueno, que a lo mejor incluso confronta un poco con la que tú vas diciendo por otro lado. Pero casi siempre es compatible, a no ser que sean cosas totalmente enfrentadas, ¿no? Pero son los menos casos. Así que sin miedo con eso y a tenerlo en cuenta también. ¿Alguien más que quede por aquí con el eco este? ¿No? Venga, pues. A ver, yo... Ah, bueno, Sí. perdón. Dale. Yo,
Bueno, estoy totalmente de acuerdo con cada una de las opiniones que han dado los compañeros porque tienen todo su parte de experiencia que todos creo que hemos sentido en algún momento. Yo en mi caso, y como funcionamos ahora mismo la organización, lo hacemos de una manera orgánica. Es decir, que respetamos mucho también el mundo de las emociones, porque realmente al final la empresa se ha convertido en, bueno, la empresa, ¿no? Sí, la empresa, sea lúdica o no, se ha convertido bajo el sistema económico demasiado estratégica e incluso a veces vacía, y quizás pues intentar también incluir que se respete las emociones de las personas que forman parte de la organización o del proyecto, que se pueda ver un poco más allá de los objetivos, a lo mejor sí que ayuda más a construir que el proyecto sea más auténtico. No sé, es una pequeña observación, ¿eh? No sé si se me habrá entendido. Sí, Lo de que sea más orgánico, no sé si se me ha entendido eso. sí, yo te he querido entender que tiene que ver con la naturaleza de la entidad y con el fluir y con los ritmos, ¿no? Efectivamente, exacto. Ahí vamos, lo has resumido muy bien, gracias. Eso es, sí, siendo realista con los recursos que tenemos y quiénes somos y el momento en el que estamos. No se pueden hacer estrategias de comunicación perfecta. Esta es otra cosa que si queréis os la apuntáis, ¿no? No existe una estrategia de comunicación perfecta. Y otra cosa, tampoco existe mi estrategia de comunicación perfecta. Es decir, ni existe a nivel objetivo por ahí pululando en el aire, que ningún gurú venga y nos venda ninguna estrategia de comunicación perfecta, ni tampoco ni siquiera yendo al grano, en mi organización, tocando terreno, existe una comunicación perfecta para mí, sino que en cada momento es bueno fluir y tener en cuenta las características que tenemos, quiénes somos, los recursos con los que contamos y hacer una cosa eficiente y eficaz, proporcionada a lo que somos y con mensajes muy claros, con pocos mensajes y claros. Esto ahora va a salir más de una vez. ¿Alguien más? Antes de pasar al siguiente. Yo, una última cosa, y apoyándome en lo que estabas comentando, Isaac, vamos, estrategia poca porque se tiene claro lo que se quiere decir en teoría. Nosotros lo tenemos en la página web e intentamos consensuar lo que queremos contar, esas cosas que se dicen rápido, ¿no? Para contárselo en el ascenso a alguien y que se quede una imagen fija de lo que somos. Pero nuestra entidad es así, vamos, nuestra entidad, todas las entidades, pero la entidad es un poco compleja porque lo mismo estamos reunidos con un alcalde, que estamos recogiendo frigoríficos en un punto limpio, que estamos haciendo educación ambiental y todos cuentan sobre Trapero de Mahón, ¿no? Cuento yo cuando me reúno con el alcalde o cuando publico en Instagram algo, pero cuenta también el otro cuando trata con el responsable de un punto limpio y no siempre damos la misma imagen o el mismo mensaje, porque luego cada uno tiene sus movidas, sus prioridades, lo que le parece más importante de la entidad, lo que le parece menos. Y al final es muy complicado tener, o sea, unificar un mensaje que se repita una y otra vez, vamos repitiendo cada uno nuestra historia, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos preocupa más a la hora de contar qué es Trapero y que la gente entienda y que no lo olvidemos con 20.000 historias y con 20.000, que es verdad que tiene muchas aristas, pero no hay que contar todas las aristas, porque entonces la gente se vuelve loca y al final no sabe con quién es su interlocutor, ¿no? Bueno, eso es un poco la estrategia poca, la verdad. Bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Vamos a, si os parece, avanzar un poquito. Antes lo decía el compañero y, bueno, yo ahora voy a entrar en materia con esto también que acabas de comentar tú, ¿no? El momento en el que estamos, ¿no? Y las claves también del momento en el que estamos. Antes de dar la siguiente diapositiva, os doy otra pincelada, simplemente informativa para que lo sepáis. Yo llevo siendo formador en comunicación estratégica aproximadamente unos 6 años y, bueno, he tenido experiencias formativas como unas, no sé, 8, 10, 12, ya he perdido un poquito la cuenta, lo cual es bonito porque a mí me gusta y significa que ya tengo cierto rodaje, ¿no? Os lo digo porque
para que entendáis que cada vez que se me propone una formación, yo intento versionar esa formación. Intento no decir siempre lo mismo porque creo que cada realidad y cada momento y cada grupo pues tiene sus necesidades y su clima y su fluir y su momento, ¿no? Entonces, bueno, intento aplicar esto que estamos diciendo estratégicamente también a mis formaciones. ¿Esto por qué lo digo? Porque esta presentación que estáis viendo aquí es otra versión de una que en este caso hice hace un año ya. En este caso fue una iniciativa de la Fundación La Caixa, también con la mano de la Asociación por el Progreso de la Comunicación, y la he escogido porque creo que es la que viene mejor con este momento, ¿no? La he versionado, la he cogido y la he versionado, y bueno, simplemente para que lo sepáis. Las características fundamentales de esta presentación es que hay poco contenido de peso conceptual, porque creo que merecía la pena en esta primera sesión pues conocernos y ver, y sobre todo escucharnos. Y si el grupo encima no era muy numeroso, como finalmente por ahora está siendo, pues mejor. Entonces, bueno, que sepáis que por eso un poco la presentación va así, y espero que os esté resultando amena la tarde, porque estamos, pues eso, yendo muy picados, ¿no? Y esa es mi obsesión, digamos. Bueno, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque es un tiempo revolucionario y es un tiempo de cambio, y eso hace que haya que trabajar en red. Algunas de las personas que estáis aquí trabajáis en red, yo lo he dicho ya antes, ¿no? Esto se ha vuelto transversal, y esto significa que no se entiende el ámbito ecosocial si no es desde la transversalidad. Esto, por ejemplo, en movimientos de iglesia incluso está pasando con el tema de la sinodalidad, y en Andalucía hay muchas asociaciones y hay fundaciones de inspiración cristiana que también está pasando, ¿no? Por ejemplo, no sé si conocéis a Redes, o por ejemplo Enlázate por la Justicia, y por supuesto en el ámbito laico, pues a la Mesa del Tercer Sector, o a AFA, a Asociaciones y Fundaciones Andaluzas, a CAIS, al Consorcio Andaluz de Impulso Social. La propia EMA es un buen ejemplo de trabajo en red, ¿no? Emisoras municipales de Andalucía, realidades que son pues, locales o comunitarias, de radios y televisiones en Andalucía. El Enjambres y Reina, que estáis aquí, tuvisteis una experiencia muy chula de trabajo en red hace unos años. La Red Andaluza por el Clima, que aúna un poco ahí al Movimiento de Entidades por el Clima de Sevilla, o a la Red Málaga por el Clima, o a la Mesa por el Clima de Granada. Hay un montón de realidades que están multiplicándose, sectoriales, ¿no? La propia plataforma, aquí tenemos al Compi de Cádiz, pero la plataforma por el voluntariado de Andalucía también es un buen ejemplo de trabajo en red, ¿no? Bueno, no se entiende en dónde estamos ahora mismo sin el trabajo en red. Y esto es fundamental para la comunicación estratégica. ¿Por qué? Porque hay que aunar esos carismas de las diferentes entidades cuando estamos hablando de entidades. Y hay que buscar ese consenso. Ese consenso y esa resiliencia de lo que ya hablaba, hay que buscarla. Diréis algunos de ustedes, eso es muy complicado. Sí, es complicado. Pero yo os aporto una clave. Ir a lo sencillo. Casi siempre hay algo que nos une. Pues de esa cosa que nos une, que a veces no pueden ser 5, ni 10, ni 15, a lo mejor nos une una cosa solo, sacar un eslogan, sacar, incluso, ¿por qué no decirlo?, una imagen. Sacar se puede un evento, una campaña, una iniciativa, una acción. Y este trabajo hay que hacerlo. Incluso este diagnóstico del que os hablaba yo antes, también hay que hacerlo en entidades de trabajo en red. Entonces, bueno, este es una cosa muy importante, porque si estamos aquí en parte es por estas lógicas del hoy, ¿no? Y bueno, esto lo conecto con lo que decía antes el compañero, ¿no? Y con lo que ha dicho ahora también, creo que era Gregorio, no sé si era Gregorio o Juan. Lo decía antes también Manuel, estamos en tiempos de cambio, y estamos también en un tiempo en el cual nuestras entidades no pueden ser entidades que estén permanentemente todo el tiempo presentándose a concursos públicos y presentándose a convocatorias de las administraciones públicas, porque no vivimos en una lógica del cambio del siglo XX al XXI. En la lógica esa, entre los años 90 y principios de este siglo, pues en el Estado español, por la evolución de los acontecimientos de la Unión Europea, fluía de otra forma el dinero. Seguramente fluía más, y bueno, podríamos estar hablando de que muchas entidades podían desarrollar un trabajo precioso, dependiendo en un 90%, en algunos casos incluso más, de la administración pública. Esta es otra realidad que, como sabemos, ha cambiado. Esto tiene que ver con la comunicación también, porque hace que tengamos sí o sí que girar la mirada hacia una comunicación estratégica que nos sitúe en el panorama de la gente, que sepamos quién es nuestro público objetivo,
que nos vayamos a él. Esto va de la mano de otras ramas también comunicativas, como el marketing, el fundraising, que digamos que os sonará, me imagino, pero bueno, en este caso estamos hablando de comunicación estratégica en general. Todo esto os lo cuento no para liaros más, sino simplemente para que entendamos la necesidad que hay hoy de que trabajemos esa masa social, que sepamos a quién nos dirijamos, que lleguemos, que intentemos impactar más en esas personas y que eso también cree masa social, masa crítica y que nos dé al final independencia. ¿Por qué? Pues porque tengamos los seguidores suficientes como para que no dependamos tanto de una administración pública, de un concurso, de una convocatoria o de una fundación grande que nos está ayudando año tras año. Eso no significa que no nos vayan a ayudar, que vayan a seguir fluyendo las ayudas en los próximos años. De hecho, con la Next Generation sabéis que van a seguir fluyendo a lo mejor ahora mismo a corto o medio plazo después de la pandemia fondos. Pero sí es muy importante que a medio y largo plazo pongamos las luces largas, como si fuéramos haciendo el símil, como si fuéramos en un automóvil, y seamos estratégicos. La estrategia también va de eso, de caminar mirando no de aquí a 10 metros o a 20 metros, sino mirando de aquí a 50 o a 100 metros y anteponiéndonos a las cosas, ¿no? Una mirada más de medio-largo plazo y no tanto de corto-medio. No improvisando tanto, sino mirando más a largo plazo. ¿Algún eco de esto? Yo no más que aportar la experiencia personal de trabajo en red, de trabajo en grupo, en trabajo en gestión de grupos de asociaciones y de grupos de personas con una misma inquietud, con un mismo ente transversal o motivo transversal, y decir que por supuesto iba a comentar en el momento que fuera oportuno que la estrategia no es más que andar mirando hacia adelante, bien a medio o a largo plazo, porque ya tenemos nuestros equipos de personas a nuestro alrededor para ir apagando fuego diariamente con la problemática diaria, cotidiana y de momento. Efectivamente, apagar fuegos es totalmente compatible con tener una comunicación estratégica. Fijaros, caminar, y esto también quizás es interesante que lo apuntéis, caminar en una estrategia comunicativa eficaz es compatible con apagar incendios. ¿Por qué? Porque caminar con una estrategia de comunicación eficaz no significa hacer las cosas perfectamente. No significa tener una entidad perfecta, ni hacer el trabajo perfecto y que todo fluya perfectamente. Significa simplemente que ha habido un trabajo previo de saber qué quiero decir, que ha partido de un diagnóstico y que todo el equipo sabe que hay 2 o 3 claves comunicativas que todo el mundo tiene claro. Cada vez que nos pregunten en un bar, cada vez que pongamos un post en internet, cada vez que actualicemos esta sección de la web, cada vez que nos pregunten periodistas, etcétera, etcétera. Creo que hay un micro abierto por ahí. Hola. Creo que hay un micro abierto, ¿no? Vale, ya. Sí, se entiende, ¿no? ¿Algún eco más? Vale, seguimos. ¿Qué es esto? Bueno, esto no es... pongo esta pregunta simplemente para responderla fácil y rápido, ¿no? Esto no es una clase magistral, como decía antes, ¿no? Es una sesión de trabajo, para que os quede claro, ¿no? Y esto no va de la perfección, sino va de la versión, es decir, de coger claves, apuntarlas y versionarlas para mi trabajo, para que sea útil. ¿De acuerdo? ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de nuestro para. Y nuestro para, ahora os voy a pedir que hagamos una práctica, os voy a dar 20 segundos también de silencio, y después de esos 20 segundos voy a pediros que en una frase, fijaros que tiene que ser una frase, os voy a pedir incluso que sea una frase corta de 3, 4 palabras, me digáis el eslogan de la entidad. No el que ya existe, puede que sí o puede que no, preferentemente otro. Y no uno perfecto, no uno súper transversal que aúne todo, sino uno posible, un eslogan, una frase que resuma o que lance una esperanza, que diga algo que conseguimos o que podemos estar consiguiendo.
algo, ¿de acuerdo? Y bueno, os recuerdo que, por ejemplo, antes en la presentación Juan ha pegado ahí un pequeño titular, ¿no? Un pequeño eslogan, y cuando comentaba lo de las personas jubiladas, ¿no? Devolverle todo eso que han dado durante su vida, ¿no? Bueno, ha acudido a algo creativo y ha metido ahí una frase que se entiende y que llega y que impacta y que tiene mucho que ver con su razón de ser, por qué está ahí trabajando él y qué significa su organización. Pues eso es lo que quiero, ¿de acuerdo? Os doy 20 segunditos, la pensamos e insisto, tirarlos a la piscina. Os recuerdo eso, que solo tenga 3 o 4 palabras y una única frase y cortita. No es un examen tampoco, tampoco las vamos a comentar, simplemente las decimos y nos escuchamos. Yo hablo primero, como bestia, para Venga. lanzarme. Yo me lanzo, me encanta equivocarme para poder reformarme y mejorar. ¿De qué hablamos? La acción voluntaria como una transformación social. Gracias. De mi entidad, un eslogan que usamos mucho es una apuesta por la reutilización. Una apuesta por la reutilización. Por la reutilización. Gracias, Gonzalo. En mi caso, verdad, salud y vida. Gracias. Aunando instituciones, entidades sociales y ciudadanía. Gracias. ¿Alguna más? Vocación de vida, transformación, conciencia. No me he enterado. Vocación de vida, transformación, vocación de vida, transformación, conciencia. Gracias. Gracias, Manuel. Vale. Educación y transformación para una sociedad sostenible, justa y feminista. Promoción de los derechos humanos. Muchas gracias. Garantizar los derechos de la infancia, presentes y futuros, a través de la educación. Gracias, Adolfo. Transformación consciente y atención primaria. Donde sabemos qué hay detrás de cada producto que vendemos. Donde sabemos qué hay detrás de cada producto que vendemos. Que vendemos. Hablo del mercado social La Rendija. Sí, sí. Fijaros que podríamos decir esa última, ¿no? Pregunto, ¿se podría decir dónde puedes saber qué hay detrás de aquello que compras? Claro, fijaros que ¿dónde he puesto yo el foco? Lo he puesto en el receptor. ¿Qué ha pasado con la mayoría de estos pequeños eslóganes, ¿no? De estos pequeños titulares que yo os he pedido que resuman un poco lo que hacemos, o de lo que hablamos, o a lo que nos dedicamos? ¿Qué ha pasado? Que están muy enfocados en el yo,
en el nosotros. Es decir, voy a ser crítico para aprender, ¿de acuerdo? O sea, que no toméis esto como algo malo, sino vamos a aprender. A mí me resuena a epígrafe perfectamente redactado que viene de la oficina donde yo me siento. Es decir, bien usada una serie de palabras que definen bien, desde un punto de vista conceptual, lo que hacemos y que pueden ser perfectamente el epígrafe enunciador de nuestro programa de actividades. Por ejemplo, ¿no? Quitando alguna cosita, seguramente ahí el enjambre, pues habéis dado un toque más creativo, ¿no? Un poco más... Y yo ahí le he dado la vuelta un poco a la tortilla y he puesto el foco en el receptor, no en nosotros, ¿no? Como que quien lo lea se siente identificado. ¿De dónde puedo saber, no? En este caso, por ejemplo, ¿dónde puedo saber yo de dónde viene lo que consumo, por ejemplo, ¿no? Fijaros lo que os acabo de decir, ¿no? Es decir, que esto lo tengamos en cuenta para que ahora, antes de que acabe la clase, cuando hagamos la última práctica de repetirnos quiénes somos, intentamos meter este eslogan, pero dándole esta vuelta. ¿Qué vuelta? Pues una vuelta más a lo creativo, a lo humorístico, a lo diferente, a lo sorprendente, a lo que puede generar otras preguntas. Genera impacto y en el receptor pues piensa, ay, esta gente, uy, qué chulo, ¿y esto por qué será? ¿Y cómo lo conseguirán? A ver, voy a hacer clic, voy a entrar. ¿Sí? O sea, más eslogan, más eslogan. Lo dejo ahí, seguir reflexionando. Nos queda ya la última parte del taller de hoy, de la sesión de hoy. Pero para que entendamos esto. Esto a mí me pasa también. Es decir, que esto también es algo muy del sector y al final la mayoría de las personas que estamos aquí tenemos perfiles técnicos. Entonces, tendemos a intentar explicar muy bien conceptualmente. Entonces, a veces parecemos casi profesores de aquello que hacemos, ¿no? Pero esto se trata más de impactar en una persona que está por ahí pululando en la calle y que es nuestro público objetivo. Significa que es alguien en quien se puede impactar para que sea socio o socia nuestra, para que se una a nuestra campaña, para que haga clic en nuestra acción, para que aporte algo, para que compre este producto o servicio solidario, ¿sí? Y que no nos conoce o que nos conoce poco. Con lo cual, si le comentamos un epígrafe, probablemente es más complejo, más complicado que impactemos, que haya un cambio, que esa persona haga clic, que se le encienda una bombillita, que le impresionemos, que llame a nuestra puerta. ¿Sí? Por ahí. Si hay alguien que no entiende o que no lo aprecia, lo que sea, que me corte, ¿eh? Vale, pues vamos a pasar a la última parte. Insisto, me podéis cortar cuando queráis. Esta es la pregunta del millón. ¿Vale? ¿Cómo mejorar la percepción que se tiene de mi entidad a través de la comunicación? Al final viene a ser la pregunta redactada de la manteca o de, como dice un profesor mío, del tomate. Aquí está el tomate, ¿no? ¿Cómo leches hago yo que esa persona vire hacia mí, que se fije, ¿no? A través de la comunicación, a través de lo que digo o cómo lo digo, cuándo lo digo, quién lo dice. Bueno, pues vamos a ver, os voy a simplemente a ver un poco por encima una docena de claves y nos vamos parando, nada, muy brevemente en cada una de ellas. Quiero que me preguntéis si alguna no la entendéis, ¿de acuerdo? Este material, como sabéis, pues como todo, queda ahí colgado y esta presentación junto con alguna cosita más en las próximas sesiones, pues lo vais a tener en la plataforma, ¿de acuerdo? O sea, que tampoco os pongáis aquí a escribir ni a copiar, aunque sí os sigo diciendo que os invito a que apuntéis claves, palabras claves o conceptos claves que vayan surgiendo. Estas 10 o 12 claves como tales, insisto, están aquí en esta presentación. La primera, si mi mensaje no es inclusivo, es excluyente. ¿Esto qué quiere decir? Venga, decidme.
¿Alguien? Cuidado con el lenguaje que discrimina. A ver, Ciar o... Que no hemos pisado, Aurora y yo, perdón. Nada, tranquilo. Que digo que sí hay que, o sea, que hay que cuidar el lenguaje, que no discrimine. Hablar en femenino, masculino o en genérico mejor. No Eso sé del lenguaje, esto del lenguaje inclusivo, bueno, ¿querías decir, aportar algo, Aurora? Bueno, que el mensaje, vamos, era muy sencillo, que sí que el mensaje, pues, de fondo estuviera dirigido a cualquier persona, sin ningún, bueno, como dice la compañera, sin ninguna, no sé la palabra exacta. Ningún sesgo. Exacto, si tú eres limpio, transparente, como tú dices, y libre, pues el mensaje tiene que ser global, es más o menos lo que... ¿Se entiende? Sí, sí. Dos claves con respecto a esto, y paso a la siguiente, a no ser que tenga alguna percepción de esta primera clave. Uno, lo que es inclusivo es excluyente en el sentido de que si nosotros le hacemos caso a la RAE, a la Real Academia Española de la Lengua, a la cual yo respeto profundamente como periodista, pero que evidentemente no comparto su política, somos excluyentes. Esto es así. Eres excluyente. Por esto, evidentemente, no te tienen por qué meter en la cárcel ni te tienen por qué quitar el sueño. De hecho, no te tiene por qué ni siquiera parecer mal. Vivimos en un estado libre. Pero lingüísticamente, y el lenguaje no solo es aquello que se escribe, sino aquello que se dice, excluye. Y nosotras, las entidades que estamos en esta transformación ecosocial y encima en este momento de la historia y en esta tierra nuestra del sur de España, pues nos encontramos en una coyuntura en la cual nos invita a ser muy responsables con esto. ¿Esto es opinativo? Pues como todo en la vida, claro que es opinativo, pero aquí tenéis un comunicador que os dice que hagáis el esfuerzo. Eso por un lado. Y lo otro que os quería decir con respecto a esta clave es no os tiréis de los pelos. Se os van a colar frases y términos excluyentes. Porque la inmensa mayoría de nosotros, trabajado y aprendido pues el plural masculino, por ejemplo. No pasa nada. No podemos estar pegándonos latigazos. Esto es como la transición ecológica, ¿no? O la conversión ecológica, o llamémosla como queramos. Como decía antes una compañera, hay muchas formas de llamarla. En la transición ecológica hay muchas formas de tomársela. Si te lo tomas como el blanco o el negro, el 100% o la nada, probablemente te vas a terminar tirando por el balcón, porque hay un montón de cosas que no se controlan y hay cosas que sí o sí están en plástico, porque no todo lo controlamos. Nos tenemos que permitir ese 80-20 del que habréis escuchado hablar. Pues esto es lo mismo, el lenguaje inclusivo, no nos tiremos tampoco dos pelos, ¿de acuerdo? Pero es un caminar, Y perdona, Isaac, además, o sea, no es tan complicado hacer el lenguaje inclusivo. Creo que con una base mínima de formación se pueden quitar muchísimo, o sea, cambiar la mirada no es tan difícil con una pauta muy sencilla. Además, yo incluiría, perdonadme la interrupción, yo incluiría que el concepto que aquí viene a diferenciar entre un mensaje lingüísticamente trabajado es la diversidad, no la diferencia. Entonces, en un momento determinado que tú puedas expresar algo en el mensaje que tenga muy en cuenta la diversidad, no excluye. Exacto. Es un lenguaje transversal, horizontal, circular, y hay un montón de términos. De hecho, no vamos ahora a perder tiempo en esto porque afortunadamente en los últimos 3-4 años se han multiplicado las herramientas que tenemos a nuestro alcance en Internet para tener acceso a esa terminología, que a veces no nos sale, a veces no la recordamos, a veces no la dominamos. O sea que, como dice María, es bastante fácil, ¿eh? Quizás al hablar, sobre todo si es un momento de improvisación, nos costará un poquito más por estas construcciones que ya tenemos, pero en general es bastante fácil. 2, la segunda clave, la responsabilidad. Tenemos una responsabilidad porque no somos más guapas ni más guapos que otras personas que están en otros sectores, como el automovilístico, el de la energía,
el del sector público, el de las políticas o el del urbanismo, pero sí que tenemos una responsabilidad porque aunque no seamos más guapas, lo que nosotros hacemos tenemos que ser muy coherentes, muy coherentes, ¿no? Y bueno, en ese sentido, bueno, aplicar esa responsabilidad en lo que decimos, cómo lo decimos, los mensajes. Esta es otra clave importante, sentirnos responsables en este sentido, ¿no? Y esto que no sea un saco, que no sea una carga, sino que sea simplemente tomar conciencia de eso, ¿no? Bueno, hay un mensaje en el anterior, en el inclusivo, que os quería poner un ejemplo, que me parece un buen ejemplo porque no tiene nada que ver con lo que hacemos, pero para que entendamos hasta qué punto esto en las dinámicas del siglo XXI tiene lógica. El ejemplo es la Coca-Cola. Coca-Cola como compañía, por ejemplo, en Andalucía, ya está aplicando una política. ¿Eso hace a Coca-Cola más ética, más profesional? Evidentemente no, porque la inmensa mayoría de los que estemos aquí, seguramente no, o todas, sabemos de las incongruencias que tiene ese tipo de empresa por lo que hace y el producto que es. Pero comunicativamente nos da un buen ejemplo, un buen prisma de hasta qué punto estas lógicas de la inclusión son importantes. Y el ejemplo de responsabilidad que pondría es el de AENA, que también está aplicando políticas responsables, aunque no se vea tampoco en sus políticas principales, porque además es un lobby de la aviación, que en este caso pues, bueno, es el medio de comunicación el medio de transporte más contaminante que existe. Pero sí que a nivel interno está haciendo grandes en campañas de comunicación en los últimos. Una tercera clave, nosotras somos humanas, igual que las otras personas que llevan otro tipo de comunicaciones a las redes sociales, al mercado, al ágora, a la calle, a los medios de comunicación, allí donde compartimos espacios. Son seres humanos los que lo llevan. Pero lo que nosotros hacemos tiene que ver directamente con los derechos humanos, con la justicia social, con la ecología, con todo lo humano que hay en la ecología, ¿no? Por no decir que es 100% humano. Esto se tiene que ver, ¿de acuerdo? Querer no siempre es poder, ¿no? Y no podemos dar mensajes perfectos, sino mensajes realistas, transparentes, decíamos antes, con sinceridad, ¿no? Pues que esa humanidad se vea reflejada en aquello que hacemos. A veces queremos intentar ser la ONG perfecta, la radio comunitaria perfecta, la red o la plataforma perfecta, la más feminista, la más solidaria, la más limpia, la más activista. Y esto al final se ve. La comunicación es algo que hoy día, tal y como está montada en este siglo XXI, es que se ve a leguas. Es que más pronto que tarde, al final, si metemos un poco de morralla, si maquillamos demasiado, se nos va a ver el plumero. Entonces, humanidad ligado a la sencillez. Un buen ejemplo que yo veo es en los últimos años, antes no, ¿de acuerdo? Pero en los últimos años en Andalucía se ve mucho cómo trabajan las cáritas parroquiales. Que están haciendo un gran esfuerzo comunicativo por eso, ¿no? Por trabajar la humanidad. La transparencia, que la decíamos antes. Bueno, puedo poner el ejemplo de la CAON, de la Coordinadora Andaluza de ONG de Desarrollo, pero me parece aún mejor ejemplo la CONDE, ¿no? Que es, como sabéis, la coordinadora también de ONG de Desarrollo, pero a nivel estatal, ¿no? Bueno, esos esfuerzos a nivel de sello o a nivel de alianzas o a nivel de auditorías, a nivel también de cómo se cuelga nuestra información en la web. Nuestra web es nuestro principal escaparate y es el principal medio que tenemos para ser transparentes. Que cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier punto del planeta, con un par de clics a través de un dispositivo y un navegador, pueda ver quiénes somos con sinceridad, con transparencia. ¿Va? Insisto, continúo, porque esta es la última parte y seguimos con las claves, pero me cortáis cada vez que queráis abrir micro y me cortáis. El tema de eco. Tener cuidado con el eco. ¿Por qué? Pues porque al igual que hace 10 o 15 años el prefijo bio o en los años 90 el 0,7%
50% o otras expresiones o prefijos o sufijos han sido muy usados. En la comunicación, cuando se usa una cosa mucho, a veces se prostituye. Y bueno, eso nosotros no lo manejamos. Eso no significa que dejemos de usarlo, pero que seamos conscientes de que no lo usemos en cualquier punto, de cualquier forma y de forma gratuita. Si somos eco en algo, si una campaña, una iniciativa, un proyecto o un trabajo realmente es eco, expliquemos por qué y, bueno, en ese caso, demos una imagen de seriedad a la hora de autodenominarnos eco o decir que algo es eco. El eco es aquello que pone la vida en el centro. La ecología es poner la vida en el centro. Eso es, la ecología se puede expresar de muchas otras formas, pero esa es la definición más corta y mejor que a mí hasta ahora se me ocurre. Pues que eso se vea. Si realmente es eso lo que somos. Algunas de las entidades que estáis aquí no os dedicáis directamente a la ecología. A veces puede ser más interesante que no uséis prefijos secos si no estáis del todo seguros. No pasa nada, si no estamos del todo seguras. ¿Sí? Hay un ejemplo fuera del tercer sector también, en Andalucía se está viendo, que es Toyota, por ejemplo, cómo ha apostado con toda la línea de producción. Yo, por ejemplo, ¿puedo ser crítico con Toyota? Sí. ¿Por qué? Porque contamina, es del sector automovilístico. ¿Hace muchos coches eléctricos? Sí. ¿La solución a la contaminación automovilística está en el coche eléctrico? No. ¿Por qué? Porque construir coches eléctricos contamina. Pero esa es mi opinión y yo puedo saber eso. Y mucha audiencia también. Pero lo pongo como ejemplo para que veáis un ejemplo del otro lado de la realidad, que es el sector privado de una multinacional, pero que claramente ha cambiado toda su línea de producción y de trabajo para realmente ganar en un prefijo eco que sea más auténtico. Bueno, pues llevado a lo pequeñito, diario, que nos lo podamos aplicar. La sexta, la veracidad. Conocéis, supongo, la herramienta de Stop Rumores, que con ayuda de Andalucía Acoge, pues, bueno, pues lleva años rompiendo moldes y apareciendo en medios de comunicación con muy buenos vídeos y con muy buenas iniciativas comunicativas. Stop Rumores es de los mejores ejemplos que conozco yo de veracidad. De hecho, es un meta ejemplo, porque en este caso es que ellos mismos promueven la veracidad de las cosas, ¿no? Pero incluso como ellos mismos se definen, cómo aparecen y como herramienta, cómo surgió, pues es el mejor ejemplo dentro de nuestro sector, en este caso, de veracidad. Ellos aplican en un ámbito de las migraciones, pero que esto es aplicable a todo aquello que cada uno de nosotros hacemos. Estamos en la picota, somos ONGs, nos pueden criticar, puede llegar un medio de comunicación de cierta línea editorial, intentar aplastarnos, o salir un caso de corrupción, o no tener bien archivado o bien legalizado algo. Bueno, tenemos que intentar ser veraces en aquello que hagamos y digamos. Fijaros hasta qué punto la comunicación estratégica tiene que ver con lo que somos, ¿de acuerdo? Y con el resto de parcelas de nuestra entidad. Otra clave, la séptima, no busco convencer ni justificar. Busco impactar, llegar, empatizar. ¿Sí? No sé si conocéis la campaña del Ongalés. A ver, por aquí, ¿alguna impresión de esa campaña del Ongalés? ¿Quién la conoce? Que lo diga y si puede explicarla brevemente. Y la vemos como ejemplo de esto, de que hay que buscar más otra cosa, el impacto, el llegar, como decíamos antes, ¿no? No el por encima de todo convencer o justificar. Yo no sé qué campaña es. Venga, alguien que lo sepa y responde a las personas que no lo sepan. ¿No? ¿Nadie lo sabe? Bueno, Ongalés, a mí me suena al vídeo este de coña de no hablen onegalés, de que no habla el idioma de la ONG, ¿o no es? Ese es. Salió hace no mucho, grabaron un vídeo, estuvo con la ayuda, creo que fue de Cermi, no me acuerdo ahora, fue una plataforma, una de las que le ayudó. Es un rap
Es una iniciativa no con mucho presupuesto, pero está guay. Es un ritmo que es pegadizo, es respetuoso, utiliza el humor y utiliza la música y viene a criticar todo ese lenguaje conceptual el que yo os hablaba antes cuando decía, dadme un eslogan. Y cuando me lo habéis dicho, yo he respondido a prefijos, o sea, a epígrafes. No me está sonando eslóganes, ¿no? Me están sonando a epígrafes lo que me estoy diciendo. Toda esa cultura técnica de la que hablábamos antes, ¿de acuerdo? Hay que poco a poco transitar hacia esta cultura más del impacto. El impacto no significa que seamos sensacionalistas ni amarillentos. No significa que gritemos más ni que lo digamos más alto, sino significa que seamos más estratégicos a la hora de comunicar. Ya está. El 8, bueno, no busco la caridad, esto supongo que lo sabéis, ¿no? En las lógicas del siglo XXI estamos en un año ya que esto es bastante antiguo. Por desgracia, todavía hay ONGs que aplican esto, ¿no? Es una herramienta antigua de modelos de finales del siglo pasado. Bueno, la caridad no funciona. La pena termina por no funcionar. Puede fluir el dinero en un momento dado para una campaña concreta por algo, pero no fluye en la sostenibilidad de nuestra entidad. Y con lo cual no nos va a ayudar en nuestra comunicación estratégica. La caridad no, como estrategia, yo no la recomiendo en absoluto. Es algo fugaz. Es algo muy fugaz, que además en nuestro sector sabemos que no cambia realidades a largo plazo, ¿no? Pues fíjate, Isaac, hablando de la caridad que utilizan muchísimas empresas, o ya no sé cómo sea, a la hora cuando nos acercamos a la Navidad, como todos los años que hace falta para no sé dónde, y casualmente es casi pegado a Navidad. El resto del año ya por lo visto no comen. Simple y llanamente, cuando más cerca de la caridad, porque cuando pillan, digamos, más tienda a la gente, ¿no? Por esto de que nos llega, ¿no? Utilizan mucho la caridad. Exacto. Yo pararía ahí en cuanto a que la definición, es verdad que hubo unos años en los cuales se definía que todas estas acciones sociales y todo ese movimiento social que intentan una transformación social en base a, pues yo que sé, a herramientas como el voluntariado, como por ejemplo la cooperación internacional o la educación para el desarrollo, o algunas de las actividades que están relacionadas con el tercer sector, es que la caridad no entraba en este concepto porque lo que hacíamos era solidaridad. Y entonces el concepto de solidaridad se cambió por el de caridad, en tanto en cuanto la solidaridad sí se podía hacer más socialmente. Y a las empresas, al mundo empresarial, incluso se les educó en su momento para que tuvieran un pequeño remordimiento de conciencia y entonces hicieran un tipo de responsabilidad social corporativa o aportación de sus beneficios o su bienestar en beneficio de la gente que le rodeaba, el entorno y la gente que le rodeaba. Un feedback sobre eso. La RSC, que es la responsabilidad social corporativa, y como bien decías tú, en los últimos años está bastante de moda en muchas empresas y de hecho se ha vuelto estratégica, tiene más de caridad que otra cosa y de lavado de imagen. A veces, últimamente, por ejemplo, con el tema de la ecología, de greenwashing, que es otro término que se usa últimamente mucho. Mi consejo como comunicador a la hora de aplicar una estrategia de comunicación o de ser estratégicos a la hora de comunicar en nuestra entidad o en nuestro pequeño equipo u organización. No digamos que no al RSC, no nos pongamos como enemigos de, sino que apliquémonos el cuento y cooperemos. Podemos sustituir la caridad por la cooperación, ¿sí? Y una herramienta fundamental para mí es lo más revolucionario del momento en el que estamos viviendo, que es la ternura. Estamos viendo procesos de independencia, de separatismo, de nacionalismo, de populismo, de egoísmos, de desconfianza en la sociedad. Y nuestros tipos de entidades, en nuestra realidad de hoy, aquí en Andalucía, pues yo creo que de verdad pueden contestar perfectamente con la ternura, que es lo más revolucionario que hay hoy, caminando hacia la cooperación, no hacia la caridad. Abrazando y dejándonos cooperar también con gente que a lo mejor no nos guste, incluso con empresas privadas que a lo mejor colaboren con nosotros por su RSC. Perfecto, no pasa nada. Eso no nos convierte en menos sinceros, ni en menos auténticos, ni en menos veraces. Ese es mi consejo.
Un buen ejemplo de esto, del no buscar caridad y del usar, por ejemplo, la ternura, es el proyecto 2, que supongo que alguien por aquí conocerá, de la asociación EMED Arcoiris, que trabaja con mujeres inmigrantes, ¿no? Os recomiendo también, os lo dejo por ahí como pincelada por si queréis echar un vistazo. ¿Puedes repetir el nombre, por favor? El proyecto O2 de la asociación EMED Arcoiris. De todas formas, este y la mayoría de los ejemplos y otros que iré que voy a ir almacenando, lo voy a poner en la plataforma. Gracias. Luego la novena, ¿no? Causas, no consecuencias. Esto es importante porque la gente ya está muy enterada. Hay más información que antes. Hay más criterio también. Sobre todo el público al que nosotros nos dirigimos, un público con un nivel de sentido común, cívico, formativo, con un lenguaje propio bastante avanzado. Esto no significa que nos dirijamos a élites de la sociedad, pero sí que no nos dirigimos a gente analfabeta, ¿no? Entonces, la gente ya sabe que trabajar por las causas es mucho más real y mejor y eficaz que trabajar por las consecuencias, es mucho mejor las causas, ¿no? Entonces, no maquillamos ni percheamos, sino que lo que hacemos es, oye, nosotros detectamos este problema, sabemos lo que es, llevamos muchos años trabajando aquí y acá, mira esta experiencia, estas otras, nombres y apellidos, entendemos las causas y vamos a las causas, ¿no? Y fíjate cuál es nuestro proceso de trabajo y por qué tenemos éxito, ¿no? Este tipo de lenguaje es el que yo usaría. Yo pongo como ejemplo por el Valverde, que es un huerto ecológico en Sevilla, pero el mismo mercado social La Rendija y otros huertos urbanos que están surgiendo en el ámbito de la ecología, por ejemplo, están usando comunicaciones muy sencillas, es decir, mira mi huerto, mira dónde estoy, mira cómo aro la tierra, mira cómo voy con el ritmo de la tierra, mira cómo dejo que la naturaleza me vaya dando lo que tiene, mira cómo funcionamos en el kilómetro cero y mira cómo esto tiene esta consecuencia, esta otra, esta, pero yendo a la base, ¿no? Pongo el ejemplo de la agrocultura porque me parece interesante en Andalucía hoy, yendo a las causas, no a las consecuencias. Bueno, y ya por último, hablamos de personas, no de etiquetas. Yo siempre iría en nuestros mensajes con caras, que les pidamos permiso para aparecer, con nombres y apellidos, con historias reales. Cuanto más generalicemos nuestras historias, peor vamos a impactar. Entonces, con responsabilidad y preguntando siempre antes y teniendo claro quién puede aparecer y quién no, por supuesto teniendo en cuenta los derechos de la infancia y por supuesto en ese sentido, pues teniendo mucho cuidado con toda la imagen de los menores y este tipo de cosas, por supuesto, siendo responsable en esto, pero yendo a personas concretas, a nombres y apellidos, ¿de acuerdo? Más que a tipos de personas, a tipos de colectivos, que muchas veces nos perdemos en estas cosas y nos cuesta más impactar en la gente. No somos un rumor, una moda ni un espectáculo, buscamos la viralidad conectando... Vale, se ha colado por ahí, creo, la compañera. No somos un rumor ni una moda, ¿de acuerdo? O sea, buscamos la viralidad conectando el corazón y las entrañas. Que no tendamos a... Vamos a aprovechar el tirón de tal cosa feminista que está de moda, tal, y bueno, intentemos tener una causa y una consecuencia, un principio y un final. Intentamos tener personalidad. Eso no significa que seamos más guay que nadie, pero intentemos ser ahí auténticos. ¿Alguien sabe lo que es el branding? Una preguntita antes de acabar. ¿Una bebida alcohólica? Podría ser, pero no. Lo de la marca, ¿no? No. Sí, la marca. Tiene que ver algo con la marca, ¿no? Todas las estrategias para una marca darle una reputación, ¿no? Eso es. A branding le pasa como a feedback. Son esos anglicismos que son difícilmente sustituibles por el rico vocabulario de nuestro querido castellano. Entonces, me vaya a permitir que yo lo use.
más convierte en más capitalistas, en menos feministas. No que el término branding, igual que el término marketing, son términos científicos y o, si se quiere, técnicos. No son negativos, ¿de acuerdo? No son negativos. Simplemente seamos inteligentes y sepamos usarlo, sin complejo. Y por último, la última clave os quería decir es que todo lo anterior, todas estas docenas de claves que os he dado, pues son compatibles con todos los canales actuales que tenemos. O sea, que todo lo que os he dicho no es aplicable a una web, o no es para televisión, o no es para Facebook, o no es para una entrevista en radio, ¿de acuerdo? Sino que es aplicable a todo, es transversal. No pensemos que esto es dependiendo del canal, sino que todo esto es aplicable allá donde aparezcamos. Y bueno, por último os quería hablar del alma, que es un concepto clave que tenemos que tener, que no lo aparentemos, sino que nos dirijamos como algo que realmente somos, que somos auténticos, lo que os decía antes, ¿no? Esa autenticidad de la entidad. Y eso se hace con mucha valentía y mucha sinceridad. Yo insisto en la sinceridad. De verdad que funciona mucho mejor de lo que os podéis imaginar. Y ahora os voy a pedir, bueno, quería que fueran 5 o 10 minutos, van a ser 5 minutos. Si os parece, bueno, son 58, 57. Os voy a dar, pues eso, 20 segunditos, parecido a lo de antes, para que me resumáis aún más vuestra entidad. Pero no un resumen de vuestra entidad, como ya os podéis imaginar, no un epígrafe, sino que escojáis, que hagáis la labor de selección. Os voy a dar unos segunditos de silencio para terminar así hoy. Y quien quiere y se lance, como pasó antes, que lo empiece a decir, y quien no lo tenga todavía, pues que aproveche las primeras intervenciones para pensarlo. Insisto, tened en cuenta las claves que os acabo de decir, pero no todo, porque es imposible que os hayáis quedado con todo. Id a las 2 o 3 cosas que más os hayan llamado la atención y que más os sirvan. Versionarlo para vuestra realidad del día a día. Y dejad aquí encima de la mesa una frase chula, creativa, o que os parezca chula o creativa, tiraros a la piscina. No hace falta acabar tampoco con algo perfecto, no somos perfectos, estamos aprendiendo, pero en esa clave de eslogan de lo que os decía antes, ¿no? Del impacto sincero y creativo, que puede tener humor o puede tener la pequeña clave que queramos. Sí, propongo, en mi caso, de hacer una síntesis mejor que un eslogan. He observado que en las asociaciones que yo pertenezco hay unos hábitos de organización que determinan la toma de decisiones. No se indaga en lo fundamental como eje transversal de la acción. Esto conlleva la falta de transparencia, de compromiso y responsabilidad. Lo noto en todas las asociaciones. ¿Quién toma las decisiones? ¿Por qué no se conoce lo fundamental desde cada persona para que exista esa transparencia, ese compromiso y responsabilidad? Muchas gracias por la reflexión, Manuel. También te invito de cara también a la próxima sesión que aterricemos en nuestro caso, que nos puede ayudar mucho esto a mejorar cositas. Yo utilizo un eslogan o una frase que creo en ella y que creo que la pueden ver continuamente en mi acción y en la acción de las asociaciones que estoy gestionando o estamos gestionando. O sea, a todo el entorno mío intento que todos muestren algo que es muy sencillo, es cambiar vidas que cambian vidas. Muchas gracias, Juan. Bueno, en mi caso, como yo digo siempre, pues la verdad esta de la sinceridad la he cambiado por verdad, como dije antes, y sería sinceridad, salud y vida. A partir de ahí la trabajaremos más en esa parte y en vez de poner verdad, iremos más hacia la sinceridad. A ver si por ahí cambia algo la cosa, que yo creo que sí. Gracias, Gregorio.
A ver, yo centrándome un poco en lo que es Radiopolis, ¿vale? Para poder centrarme en algún proyecto, porque tengo muchos abiertos y entonces empiezo a saltar de uno en otro. En este caso he dicho Radiopolis, la radio que te mira, por empezar a acercarme a algún eslogan. Muchas gracias. En esa labor de selección. Muy buena, Aurora. ¿Qué más? Gracias a ti. Y a las chicas de la tienda se me ha ocurrido comprométete, o sea, como una especie de juego de palabras. Como creo que tienen como una tienda, pues se lo dejo ahí si les gusta o les sugiere algo, como una especie de juego de palabras que sería comprométete, pero separado, compro y métete, yo qué sé, también da como pie a meterse, pero aparte una palabra pues comprometida, ¿no? No sé si seguirán en el webinar este. No lo sé, pero de todas formas os aviso también de una cosa, que tenemos la plataforma y yo os invito a que ahora, en cuanto apaguemos, que vamos a apagar dentro de un minuto, pongáis lo que queráis. Es decir, que ya sabéis que la herramienta permite comentar algo. Entonces yo os invito a que me dejéis, creo que Guillermo iba ya a dar de alta el espacio este, y si ahora no queréis o no podéis, pues durante la semana, ¿no? Y de todas formas la sesión que viene lo recordaré. Así que, bueno, también podemos usar esta lluvia de ideas entre nosotras para criticarme a mí, que soy el que está llevando constructivamente estas sesiones, o para aportar, como acaba de hacer Aurora, a otro compañero o compañera y seguir dejando ahí cositas. Creo que soy la que queda por comentar. No es original ni así como súper llamativo, pero sí que es mejor que la inicial, que sería Córdoba Solidaria, es la plataforma de colectivos sociales que tras 30 años de trabajo seguimos descubriendo la necesidad de trabajar en red. Muchas gracias, Itziar. Muchas gracias a todas. Cerramos aquí, me despido, para mí ha sido un gustazo y lo dicho, nos vemos la semana que viene. Me encantaría que lo comentéis con vuestras compis, que vengáis, que repitáis si queréis y que se lo digáis a los demás y que, bueno, que será un gustazo poder leeros también en la plataforma y que aquí me tenéis desde ya, pues para resolver dudas o compartir lo que sea, ¿vale? Espero que haya sido un buen rato. Muchas gracias. Buena semana. Igualmente, gracias a ti, Sara. Buenas tardes. Gracias. Buenas noches a todos y a todas. Gracias.